compañeros, del día de hoy les vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia. La primera ley de Newton o ley de la inercia establece que todo cuerpo permanece en reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que una fuerza neta externa lo obligue a cambiar de estado. Esto significa que si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, un objeto inmóvil no se moverá y uno en movimiento seguirá en línea recta a velocidad constante, indefinidamente. De aquí surge la inercia, que es la resistencia natural de la materia a modificar su estado dinámico, cuya medida cuantitativa es la masa del cuerpo. Por último, esta ley solo es válida en sistemas de referencia, inerciales, es decir, marcos de observación que están en reposo o se mueven a velocidad constante sin acelerar. Cuando me perrea, se me para el ganso. Pero profesor Newton, no podemos poner eso. Ya dejen de chingar, huevones. Entonces anoten esto. Primera ley de Newton. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo a menos que sea obligado a cambiar dicho estado por fuerzas impresas sobre él. Sí, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué hay de similitud entre el choque de un auto, el truco de levantar el mantel de la mesa sin que se caigan las cosas y el hecho de que te cuesta tanto levantarte un lunes por la mañana para ir a la universidad? Exacto. Todo es culpa de un señor llamado Isaac Newton y su primera ley, también conocida como la ley de la inercia. Esta ley nos dice algo muy simple, pero que a la vez nos vuela la cabeza. Los objetos son ridículamente perezosos. Si un objeto se encuentra quieto, quiere permanecer quieto para siempre. Y si un objeto se encuentra en movimiento, quiere permanecer en movimiento en línea recta por el resto de su vida, a menos de que alguien o algo lo mueva. Vamos con la primera demostración que puedes realizar en tu casa. Si yo jalo esta tarjeta lentamente, la moneda se moverá junto a ella. Pero ¿qué pasa si aplico una fuerza más rápida de lo normal a la tarjeta? Exacto. La moneda se va a mover hacia el fondo. ¿Por qué? ¿Magia? No, esto se llama física. ¿Y qué ocurrió? Al aplicársele la fuerza a la tarjeta, solo ésta será afectada, y la moneda se quedará por la fuerza de la inercia estable en su mismo lugar, y al quedarse quieta, será jalada por la gravedad hacia el fondo, ya que no tiene ninguna base que la sostenga. Ahora, imaginémonos la siguiente situación. Vas a prepararte una rica ensalada de huevo, y has dejado un huevo cocinado a enfriarse, pero al regresar encuentras dos huevos exactamente iguales. ¿Cómo saber cuál está cocinado y cuál está crudo? ¿Necesitamos romperlos? No. Para esto nos puede ayudar Newton. Vamos a hacer girar a un huevo a la vez y después detenerlo. ¿Has visto cómo sigue girando? Esto se debe a la fuerza de la inercia, ya que el movimiento permanece. A pesar de que hemos hecho parar la cáscara, la yema y la clara por adentro siguen moviéndose. Por eso se genera nuevamente movimiento. Así que este es el huevo crudo. Ahora veremos la aplicación, que a veces puede llegar a ser la causante de muchos problemas o accidentes de tránsito, el cinturón de seguridad. A continuación, veremos lo que sucede si no lo llevas. El auto, al encontrarse con un bloque en su camino, no puede avanzar más, pero en cambio nuestro amiguito no corrió con la misma suerte, ya que al no estar sujeto con algo al auto, al tener la misma cantidad de movimiento, seguirá moviéndose hacia adelante por la fuerza de la inercia, causando que salga disparado hacia afuera. A continuación, yo les voy a explicar el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos que tres luchadores profesionales peleando con un cinturón de campeonato. La figura muestra las tres fuerzas horizontales que cada luchador aplica al cinturón, como se observa desde arriba. Las magnitudes de las fuerzas son F1, 250 Newton, F2, 50 Newton y F3, 150 Newton. El ejercicio nos pide calcular las componentes X y Y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como su magnitud y su dirección. Entonces, vamos a descomponer las fuerzas. Primero vamos a comenzar con F1, que nosotros sabemos que es 250 Newton. Para nosotros poder descomponer esta fuerza vamos a aplicar el uso del triángulo trigonométrico, que nosotros sabemos que el triángulo trigonométrico
nosotros el valor que tenemos es el de aquí y también tenemos un ángulo. Nosotros tenemos el ángulo y la hipotenusa y necesitamos descomponer las siguientes dos funciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los usos de senos y cosenos. Nosotros vamos a ocupar el coseno del ángulo, sabemos que esto es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa, así como vamos a utilizar también el seno del ángulo, que esto es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aplicando esto en nuestro ejercicio nos quedaría lo siguiente, que el coseno del ángulo es igual a f1 de x sobre f1, así como el seno. El seno del ángulo nos queda igual a que f1 de y sobre f1, la magnitud de f1. Entonces nosotros necesitamos tanto f1 como f'. Entonces lo que vamos a hacer va a ser despejar la ecuación. Entonces quedaría que f1 de x, esto es igual a la magnitud de f1 por el coseno del ángulo, así como tenemos f1y. Esto es igual a la magnitud de f1 por el seno del ángulo. Y utilizando estas dos fórmulas vamos a poder descomponer las fuerzas tanto en x como en y. Ahora vamos a usarlo aplicando al ejercicio. Nosotros necesitamos, aparte de las magnitudes y las fuerzas, también necesitamos el ángulo. En este caso, el ángulo que tenemos es el de 53, pero también podríamos usar otro ángulo que no afectaría nada de eso, que sería el ángulo que se encuentra de aquí hasta acá. Desde el motivo de las x, en sentido integral hasta tocar con la magnitud de F1. Y cómo obtenemos el ángulo sería utilizando, sabemos que estos dos cuadrantes, la suma de sus ángulos es 180 grados. Lo restamos para el ángulo por el desplazado, que sería 53 grados. Y nosotros haciendo esta resta nos da 127 grados. Podríamos utilizar estos 127 grados por los 53 grados. No afectaría en el resultado final, pero sí posiblemente en su dirección. Entonces, vamos a descomponer F1. F1 de x es igual a F1, la magnitud de F1 por el coseno del ángulo. Reemplazando datos sería F1 de x es igual a 150 newton por el coseno de 53. Entonces F1 de x nos da que es igual a nos da que es 150.475 newtons. Esto es lo que vale F1. El de x, ahora vamos a calcular F1 pero en y. Entonces, sabemos que la fórmula no cambia mucho, la magnitud de F1, en este caso en vez de coseno, sería por el seno del ángulo. Entonces tenemos que F1 de y es igual a la magnitud que es 250 newton por el seno de 53. Y F1 en y nos da como resultado 199. Esta es la fuerza 1 descompuesta en sus componentes x y y. Lo vamos a reemplazar arriba. Entonces, 150,45 y 199,65. Esto para mí. Ahora vamos a continuar con las otras dos fuerzas. Nosotros sabemos que F2, la magnitud de F2 es 50 newton. Algo que me ha servido. En este caso, el vector 1 está yendo hacia el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
nos quiere decir que como está subiendo es positivo en Y, pero como está yendo al lado contrario de X positivo, entonces estos 150 newton, 150,5 serían negativos, porque están yendo al lado contrario. Ok, sigamos con F2. Las fórmulas serían exactamente lo mismo, no cambiaría nada. Sería F2x es igual a la magnitud de F2 por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo de coseno sería 0, entonces sería F2x sería igual a 50 newton por el coseno de 0. Nosotros sabemos que el coseno de 0 es 1, entonces F2x sería 50 newtons, no cambiaría nada. Pero si intentamos descomponerlo en F2y, como en este caso podemos ver en el gráfico, únicamente está unido al eje de las X, no va a ser Y, el seno de 0 es 0, entonces nos daría como un total 0. Entonces no nos daría ningún valor. Entonces vamos a reemplazar. Entonces tenemos que F2 son 50 newton, pero como les dije, está pegado a las X, pues únicamente tiene X, no cuenta con una Y. Entonces sería 50 newtons en X y 0 Y. Sigamos con F3. Nosotros vemos que F3 es igual a la fuerza 3 es 150 newton. Así como con las otras dos fuerzas, debemos descomponerla. Entonces, F3x es igual a la magnitud de F3 por el coseno del ángulo que tengo. En este caso está en el integral de la línea de la serie, entonces el ángulo sería todo esto. El ángulo de X positivo hasta F3 sería igual a 270 grados. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces tenemos que F3x es igual a la magnitud de 3 por el coseno del ángulo, el coseno de 270. En este caso, el coseno de 270 grados nos va a dar 0. Entonces, el resultado de F3 en X sería 0. Esto también lo podemos deducir basándonos en la gráfica, como en la fuerza 2. Pero, F3 si tiene Y, entonces vamos a calcularlo. F3y sería la magnitud de F3 por el seno de la. Entonces, F3y es igual a 150 newton por el seno de 270. En este caso, el seno de 270 es igual a menos 1. Entonces, F3y sería igual a menos 150 newtons. Y con eso ya hemos descompuesto todas las fuerzas que necesitamos para después usarlas en la sumatoria de fuerzas. Entonces, una vez descompuestas las fuerzas, el ejercicio nos pide la fuerza neta en X y Y. Para nosotros conseguir estos resultados tendríamos que usar la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas sería, las que tenemos que usar sería la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Y también nos pide su dirección. Entonces, vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en X, esto es igual a 0. Entonces, tenemos que todos los valores en Y tenemos que reemplazarlos. Tal vez entonces, F1 sería F1 negativo más F2 es positivo y F1 en X y F2 en X y F3 en X es 0, entonces no existe, entonces es igual a 0. Ahora tendríamos que reemplazar. Los valores serían menos 150,45 más 51. Esto es igual a 0. Entonces nos queda que la fuerza, nos queda que la sumatoria de fuerzas en X o la fuerza neta en X
sería igual a menos 100,45 newtons. Así como la fuerza neta es de una magnitud, tendremos tanto x y y para formar una magnitud, y con esos dos valores podemos sacar el ángulo. Ahora vamos con fy. Ahora necesitamos la sumatoria de fuerzas en y es igual a 0. Así como hicimos en el pasado, tenemos que reemplazar. Entonces, en este caso, F1 es positivo, F2 no existe, es un valor negativo, y menos F3. Esto es igual a 0. Entonces, tenemos que reemplazar. Sabemos que F1 y es igual a 199,65 newtons menos la fuerza 3 en y, que es 150. Todo esto igual a 0. Entonces, con esta operación sabemos que la sumatoria de fuerzas en y es igual a 49,65 newtons. Listo. Una vez calculadas las componentes de las fuerzas netas, podemos sacar su magnitud y su ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Con la tangente. Como dije anteriormente, nosotros necesitamos el triángulo trigonométrico. Y para calcular el ángulo del triángulo trigonométrico tenemos que usar la tangente. O en cualquier caso, la fórmula que les enseñé tendrían que reemplazar el ángulo, que nos daría lo mismo. Entonces vamos a usar Pitágoras para sacar la magnitud. Entonces, nosotros sabemos que fuerza neta, esto es igual a raíz de la fuerza neta en x al cuadrado más la fuerza neta en y también al cuadrado. Entonces, la fuerza neta es igual a la raíz de menos 100,45 al cuadrado más 49,65 también elevado al cuadrado. Entonces, con esto nosotros vemos que la fuerza neta es igual a 49,65. Nos da que la fuerza neta es un total de 112,05. Entonces, calcular la fuerza, calcular la magnitud, tenemos que calcular el ángulo de la fuerza neta. Lo podemos hacer como expliqué de dos maneras. Una sería la fuerza neta, digamos, la magnitud por el coseno. Sería el coseno, el ángulo, es igual a F1 en X sobre F1. Tenemos que reemplazar, bueno, en el supuesto sería la fuerza neta o la fuerza total. Sería reemplazarlo y el coseno de aquí lo pasamos al otro lado como arco coseno. Entonces vamos a hacer ese despeje. Entonces el ángulo sería el coseno elevado a la menos 1 de la fuerza total en X sobre la fuerza total. Entonces vamos a calcular. Tenemos que el arco coseno de X es 100 menos 100,45 sobre la fuerza neta que es 112,5. Y el ángulo que nos da es de 153. El ángulo resultante es el de 153,69 grados. Ordenando esto un poquito, vamos a tener que el resultado de este ejercicio es que la fuerza
total, vamos a poner peso total, es igual a su magnitud, que es 112.5, y con el ángulo, que es 153,69. Y si el ejercicio nos pidiera graficar esta función, tenemos que buscar los 150 grados que, como x nos dio positivo y y positivo, como x nos dio negativo y y positivo, sabemos que está por aquí, más o menos similar a la fuerza 1. Conclusiones sobre la primera ley de Newton. Ley de la inercia. La primera ley de Newton, conocida también como la ley de la inercia, constituye uno de los pilares fundamentales de la mecánica clásica. A través de este principio, Isaac Newton transformó radicalmente la comprensión del movimiento y de las fuerzas. A continuación vamos a hablar sobre una de sus conclusiones. 1. Definición conceptual de la inercia. La principal definición conceptual de la inercia. La principal conclusión de esta ley es la existencia de la inercia, definida como la resistencia inerte que poseen todos los cuerpos materiales al modificar su estado actual de movimiento o de reposo. La inercia no es una fuerza en sí misma, sino una propiedad fundamental de la materia, que está directamente cuantificada por su masa física. A mayor masa, a mayor es la resistencia del cambio posicional o de velocidad. 3. Equivalencia entre reposo y movimiento rectilíneo uniforme. Desde la perspectiva de la física de Newton, el reposo absoluto y el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante y trayectoria en línea recta son dinámicamente equivalentes en ambos estados. La aceleración del sistema es exactamente cero, lo que implica una forma concluyente que la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es nula. Sumatoria de las fuerzas internas es igual a cero. 4. Introducción de los marcos de referencia inerciales. La ley postula implícitamente que la existencia de sistemas o de marcos de referencia especiales, denominados marcos de referencias inerciales, son sistemas de coordenadas que no están acelerados y en los cuales las leyes de Newton se cumplen con total rigurosidad. Para un observador en un marco inercial, un objeto permanecerá en reposo en MRU, a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Gracias. ¡Qué nivel!